Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? José Luis, Laura, Olga, ¿me escuchan? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a este curso. En la otra plataforma yo les subí los materiales para que pudieran venir hoy habiendo leído, ¿no? Y espero que todos hayan leído. Hola, buenas tardes. En la plataforma les subí todos los materiales para esta semana y para la siguiente para que ustedes lean con anticipación. La dinámica se trata de un curso taller. ¿Por qué curso taller? Porque un curso es una concatenación de varias sesiones presenciales o en este caso a distancia y que van hacia un objetivo. Y taller significa que debe haber elaboración de algunos escritos, de algunos trabajos por parte de ustedes. Entonces, es un curso taller. Van a tener que trabajar con un avance del trabajo final cuando cumplamos 2 semanas de estar aquí. Y ya cuando cumplamos las 4 semanas, lo tienen que entregar el trabajo final del curso ya terminado. Ahora, el día de mañana les voy a subir unos instrumentos de evaluación, unas tablas de cotejo donde va a decir cómo quiero que entreguen su documento. Muy bien. Nosotros ya vimos en el curso 1 cómo hacer un proyecto de investigación. Vimos todos los elementos protocolarios, cómo se construyen. El objeto de estudio, la problematización del objeto de estudio. ¿Qué otra cosa? La delimitación del mismo. ¿Cómo se problematiza? En el paso 2, haciendo preguntas de investigación. ¿Cómo se delimita el objeto de estudio? Se delimita marcando el tiempo en el cual se producen los datos acerca de ese objeto que yo quiero estudiar. La delimitación temporal, la delimitación disciplinaria, la delimitación contextual y la poblacional. También vimos cómo hacer hipótesis, en fin, todos los elementos de un protocolo. Y también vimos que debe tener un marco teórico, pero no hicimos marco teórico. Ahora, ese es el objetivo de este curso. No es fácil hacer un marco teórico, pero tampoco es imposible. El marco teórico es un producto de una serie de actividades y el proceso para obtener ese producto se llama estado del arte. Hoy nos corresponde saber qué es el estado del arte, qué contiene, cómo se construye un estado del arte y cuál es su método por excelencia. Hay otros elementos, hay otros procesos que se parecen al estado del arte. El de la construcción del marco teórico es el más parecido, pero el marco teórico es el producto final después de haber pasado por el proceso que es el estado del arte. Pero también hay otro que le llaman estado del conocimiento, que lo hacemos similar al de estado del arte, como sinónimos. Entonces, a veces pueden encontrar estado del conocimiento en algunos autores o estado del arte, son sinónimos. Pero también hay otro que le llaman el estado de la investigación o también le llaman estado de la cuestión. Ahorita vamos a ver las diferencias entre ellas. Muy bien, hasta aquí no hemos nada más recordado lo que tenemos que estudiar.
lo que ya vimos y dicho lo que tenemos que estudiar. El material es el básico para esta semana. Guía para construir estados del arte de Olga Lucía Londoño y otros más. Buenas noches, Ligia Pérez. Bien. Aquí está la primera pregunta. ¿Qué es el estado del arte? Es una modalidad de la investigación documental, nos dice la autora. ¿Por qué una modalidad de la investigación documental? El estado del arte, se los voy a decir en mis propias palabras, no es otra cosa más que el que ustedes vayan a internet, a las librerías, a las bibliotecas, a su propia biblioteca particular, a la bibliografía que les han dado en los cursos de aquí, de sus programas o de otros programas en los que hayan estudiado, a los periódicos, a las revistas, a los journals, etc. Y tomen todo aquello que consideren que se está relacionando con su tema de investigación. Todo lo que se relacione y lo acumulan. De momento, ustedes lo que hacen nada más es ver el nombre, el autor, fijarse bien en el nombre, el autor, el objetivo de la obra, qué contiene la obra en cuanto a su estructura, su índice, y si hay un resumen, pues es que bueno, también el resumen o la introducción, para ver si realmente al ver la obra ustedes dijeron, ay, esto me sirve, para ver si realmente, y tenerla ahí. Si es un libro, fotocópienlo, de preferencia hay que tenerlo en físico. Si es algo de internet, bájenlo y póngale ahí cuándo lo consultaron y en qué dirección de internet. Y háganse sus archivos, toda una carpeta de aquello que tenga, que sean los archivos que tengan que ver con él. Y bueno, acá en un escritorio, en alguna mesa de trabajo, en algún lado muy específico, pongan los que son impresos. Muy bien. Entonces, ¿por qué dice que es una modalidad? Porque indudablemente hacer el estado del arte o construirlo es llenarse de documentos, empaparse. Por eso no es fácil. Entonces es modalidad de la investigación documental porque tienen muchos documentos. Y después ya los clasifican, después ya los analizan, los critican. Y primero son muchos y después van a ir quedando pocos. Pero resulta que todo aquel que hace una maestría, hace un doctorado, cuando se llena, se empapela, se empieza a asustar. Es mucho lo que tengo que leer, ¿cómo la voy a hacer? Y empieza a entrarle nervios por eso. Bueno, es que casi no nos explican que tenemos que pasar por ese proceso y que se llama estado del arte ese proceso y que hay una metodología para empapelarnos y también desempapelarnos. Bien, entonces la finalidad es dar cuenta, la finalidad del estado del arte es dar cuenta de qué ha escrito, quién ha escrito y en qué sentido van las interpretaciones que hacen esos autores con respecto a cómo se comporta el objeto de estudio de ellos, que puede ser muy similar al mío. Es una recopilación de materiales, pero en forma crítica. Y es principalmente, aquí viene la diferencia que algunos autores reconocen entre lo que es estado del arte y lo que sería el estado de la cuestión o estado de la investigación. Se hace recopilación, pero en torno a una misma área del conocimiento o a una misma disciplina. Y así, no vamos a cometer errores introduciendo después en nuestro marco teórico autores de una disciplina y luego sumándolos con autores de la otra. Eso hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los interrogantes que yo como investigadora nueva
Nobel investigador, tengo que hacerme antes de empezar a elaborar el estado del arte de mi investigación. En este caso ustedes. Pregúntense a sí mismos, ¿qué campos de indagación se han definido y reconocido como directamente relacionados con mi tema? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en México tenemos el discurso bien establecido, un discurso político y que tiene que ver con la política educativa, que es la famosa calidad de la educación. Hasta en el preámbulo de la Ley General de Educación en México, en todos los planes de desarrollo a nivel nacional y estatales, se habla de la calidad de la educación y se le define como la suma de cobertura, pertinencia y equidad. Y hay varios tipos de pertinencia, hay varios tipos de equidad y de coberturas. A todos los niveles, eso es calidad de la educación. Entonces, yo si tengo ese tema, calidad, por ejemplo, ahorita, del nivel superior, de la educación superior, media superior en México, la calidad de la educación media superior, la calidad del bachillerato, de las preparatorias que le llamamos en México. Me pregunto, esa calidad, ¿desde dónde voy a encontrar que la explican? Y empiezo a buscar y a buscar. Mira, esto desde el derecho porque están sustentando en puros reglamentos y leyes. Estos la están desde los derechos humanos porque están poniéndole mucho énfasis a que todo ser humano tiene derecho a la educación. Esto desde la pedagogía, que es calidad de la educación desde la pedagogía. Y este otro está escribiendo de la calidad de la educación desde la sociología, porque pone más énfasis en educar para qué, para establecer relaciones de qué tipo entre los seres humanos, qué tipo de ser humano, de individuo en sociedad vamos a construir con esa calidad educativa. Entonces me puedo encontrar a donde quiero llegar con todo este ejemplo, es a decirles que cuando estén buscando ustedes escritos, textos sobre un tema en especial, en este caso el ejemplo es calidad de la educación, entonces van a encontrar infinidad de autores que hablan de él. Y lo primero que ustedes deben de decir para empezar a clasificarlo es, hey, ¿de qué disciplina eres especialista? Y ya le empiezan a buscar y lo ubican, es sociólogo. Lo pongo en el cajón de los sociólogos. Este otro, es pedagogo, se le nota que es pedagogía y didáctica, lo pongo. Es especialista en el diseño y evaluación curricular. Y así. Primero me pregunto qué campos de indagación son los que están definiendo los criterios que establecen y los postulados de cada autor que ya encontré que escribe sobre el tema que a mí me interesa. Después, ¿qué conceptos está tratando cada autor? Bueno, si trata cobertura, equidad y pertinencia, son los conceptos con los que yo creo que debo de trabajar porque en todos los escritos mexicanos de planeación está en la propia ley. Y además puede meter otros, por ejemplo, hay autores que hablan de internacionalización, de evaluación, de formación docente muy unido a la calidad. En este momento se está pidiendo a todo el bachillerato mexicano que sus profesores se certifiquen. Entonces, hay otros conceptos que varios autores están trabajando aparte de calidad en función de cobertura, equidad y pertinencia. Y también piden que sea formación docente, formación continua, evaluación de los aprendizajes,
formación en torno a competencias, en el enfoque de competencias y una serie de conceptos. Entonces, yo tengo que ver, o cada uno de ustedes tiene que ver cuando ande buscando la bibliografía, a ver cuáles son los conceptos, cuál de todos estos autores es el que trata los conceptos que yo considero que se necesitan para dar explicación a mi tema, en este caso calidad. Y me voy quedando con los autores que son de la disciplina, que es mi especialidad, que yo puedo entender más, y aquel que tenga las categorías, conceptos o términos esenciales que yo considero que son la mejor explicación. Además, qué contenidos, tópicos, dimensiones se han definido como prioritarios. Para la educación superior, los que hablan de la educación superior y de calidad, dicen, la educación superior en México tiene que tender a la excelencia. Y para que sea excelente un programa de licenciatura o de posgrado, tiene que internacionalizarse. Entonces, hay muchos que se dedican a la política educativa, analistas de la política educativa o de la planeación de la educación, y hablan de ese contenido, que es la internacionalización de los programas educativos y la acreditación de los programas educativos para que haya verdadera calidad de excelencia en ellos. Entonces, ahí tenemos tópicos diferenciados para un nivel y para otro en el caso de la política educativa en México. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos que pasar por el estado del arte? Porque tenemos que tener un proceso de indagación de cuáles son los autores y cuáles son sus obras y cuáles son los contenidos en esas obras para poder tener un marco teórico. No hay tesis doctoral sin marco teórico. ¿Y para qué sirve el marco teórico? Son como los lentes a través de los cuales nosotros vamos a ver el comportamiento de nuestro objeto de estudio. Cómo se comporta para ver si ese comportamiento realmente está siendo como nosotros lo decimos en nuestras hipótesis. Bien, y el proceso para llegar a ese marco teórico obligatorio es el estado del arte. ¿Para qué nos sirve? ¿A dónde queremos llegar? A construir los antecedentes de lo que hemos descrito como nuestro problema a investigar y generar cada vez una comprensión mejor de cómo se comporta mi objeto de estudio. Y también no solo llegar a describir, sino poder también hacer un análisis, explicarlo, criticar a los autores. A todo esto, ¿qué es objeto de estudio? Ya lo hemos visto desde el primer curso. Decíamos, cuando nosotros vemos algo en la vida real que consideramos que no debe de ser, nos preguntamos y nos decimos, bueno, si no debe de ser, ¿qué es lo que sí debe de ser? Pues que el programa educativo, por decir algo, no debe de ser que tenga baja calidad. Entonces, tengo un comportamiento que quiero analizar de un concepto programa educativo y de otro concepto que es calidad de la educación. Ya tengo dos. El deber ser es que el programa educativo tenga calidad. ¿Y cómo es eso? El programa educativo debe demostrar que tiene cobertura, equidad y pertinencia. Entonces sí podrá decir que está atado a algo que se llama calidad. Bien, eso es un objeto de estudio. Es la relación que hay entre uno, dos o más conceptos. Conceptos, categorías, variables, o como le queramos llamar, pero se interrelacionan y eso se convierte en los grandes pilares de sus conceptos, los grandes pilares sobre los cuales vamos a construir toda nuestra tesis. Están en el título, están en las preguntas, en las hipótesis, en todos lados son los 2, 3, 4, los conceptos clave con los cuales vamos a construir todo nuestro discurso en la tesis.
¿Cuáles son los objetivos del estado del arte? Es obtener datos que sean bien importantes, toda la información que es más importante respecto a cuáles son los enfoques teóricos, desde dónde se está analizando mi tema. Y también con qué metodologías, con qué perspectivas metodológicas. Otro objetivo es describir qué tan desarrollada está la investigación en torno a mi tema. También quiero ir ampliando mi conocimiento y me va a servir también lo que encuentre ahí en los autores que estoy revisando durante el estado del arte para tener un discurso de cómo justificar, defender mi tema y decir que es importante. Y aparte, saber qué tanto puedo yo decir que voy a alcanzar de logros con esta investigación. También quiero irme preparando para entender el lenguaje en el cual están hablando las personas que escriben sobre mi tema. Por ejemplo, calidad de la educación, pues el lenguaje es pertinencia, cobertura, equidad, excelencia, internacionalización, ya lo decíamos. Y ahora evaluación, certificación, formación docente, trabajo colegiado. ¿Y qué más objetivos tenemos? Hay que estudiar la evolución del problema. ¿Por qué la evolución del problema? Porque a veces no nos sirve un marco teórico. Necesitamos mucho más para poder explicar el qué está pasando. El qué está pasando con mi objeto de estudio. Bueno, por ejemplo, el gobierno puede tener en México a nivel nacional un plan de desarrollo educativo sectorial que diga que todo México va a tener una educación de calidad y poner todos los recursos y todos los decretos, el marco legislativo, muy bien, pero a la hora de que llega al profesor, los maestros pueden no estar de acuerdo con esas reformas. Entonces, de plano no se llevan a cabo. ¿Y por qué? Cuando yo quiero analizar, bueno, ¿y por qué el discurso de la calidad de la educación, que es tan coherente también y que el gobierno está poniendo tanto empeño en reformar la educación para que sea de calidad? Tengo que irme a hacer un análisis de cuántas reformas ha habido en México, en qué época y cómo se han tratado de sacar adelante para poder entender las circunstancias de hoy que están frenando o que están coadyuvando a que la reforma se dé o no. Entonces, tengo que hacer un marco histórico. En el mismo estado del arte, durante el mismo proceso, me voy a encontrar autores que hagan ese recuento histórico y voy a hacer análisis de esos datos y veo si me sirven para yo misma hacer un marco histórico. Entonces, cuando ya tenemos más de un marco, decimos que vamos a construir un marco de referencia. Un gran capítulo que se llame marco de referencia, que va a estar compuesto por el marco teórico principalmente, pero también puede tener un marco histórico, un marco legislativo, las leyes, los reglamentos, y puede haber un marco conceptual. Un marco conceptual es aquel que yo construyo como tesista, como investigadora, porque no encontré ningún autor que tratara un término en especial, que es el que a mí me interesa que tenga significado, para poder desde ese significado, explicar el comportamiento que se está dando en mi objeto de estudio. Lo puedo inventar la palabra, tomar la palabra que ya existía y darle un significado propio dentro de mi campo pedagógico, didáctico, histórico, historia de la educación, tecnología educativa, etc. Y acuñar el término se llama eso. Entonces, ya con los términos que tienen un significado construido por mí, hago lo que llamo un marco conceptual. Y eso es generar nuevas interpretaciones, el objetivo 2 que tenemos ahí.
Queremos también cotejar, comparar diversos enfoques, diversos autores, compararlos, para ver cuál de ellos es el que realmente nos conviene. Identificar cuáles son las temáticas en torno a la principal, las otras temáticas que están cercanas a la principal, que es mi tema de investigación, organizar el material que vamos encontrando y también una cosa muy importante, acuérdense que es como si fuéramos a vender nuestra idea, a vender la tesis. Entonces, hay que identificar qué cosa no se ha dicho, qué problemas no se han tocado, porque ahí es donde está nuestro nicho de mercado, ahí está lo importante que nosotros vamos a aportar, lo nuevo. ¿Para qué decir cosas que ya están dichas? Bien. Entonces, los principios que orientan la construcción del estado del arte. Un estado del arte tiene que tener una finalidad, un fin último, a dónde quiero llegar. Sin eso, no tiene caso empezar. También debe de tener coherencia. Perdemos coherencia cuando andamos buscando y acumulamos autores de muy diferentes épocas, los clásicos con los contemporáneos, por decir algo. Acumulamos autores que sean de muy diversas disciplinas o de enfoques teóricos encontrados. Unos son muy positivistas, otros muy dialécticos, por decir algo, y si son encontrados, ¿para qué los junto? O tengo que hacer una construcción y una justificación de por qué ambos los quiero ahí. Debe de ser fidelidad, debe de haber fidelidad en el sentido de que no debo hacer interpretaciones de los autores que he encontrado sin estar segura de que ese es el sentido que el autor le puso a su obra, el que yo estoy diciendo. Integración. Tengo que, en lugar de hacer una sumatoria incoherente, sí puedo integrar. No quiere decir que porque sean de diversas disciplinas o de diversas enfoques teóricos, enfoques metodológicos, no los pueda integrar. Precisamente no los voy a sumar, los voy a integrar justificando qué parte del planteamiento de mi problema, su comportamiento obedece a como dice un autor y qué otra parte le veo otra arista u otra pregunta que me voy a hacer, que le voy a hacer a mi objeto de estudio, pregunta de investigación, es con otro autor que puede ser totalmente diferente el planteamiento al del primero que mencionábamos, pero lo estamos integrando. Hay que integrar pero con coherencia. Y la comprensión. Debe haber comprensión de los autores. Los debo de leer muy bien una vez que ya los integré para formar parte de mi marco teórico. Los debo de comprender. No puedo ir a poner algo ahí que no lo haya leído y comprendido perfectamente. ¿Cuáles son los alcances y cuáles son los límites de un estado del arte? Para desarrollar esos objetivos, o mejor dicho, cuando ya desarrollamos esos objetivos que acabamos de ver, entonces ya tenemos acumulado material suficiente para decir que hemos estado construyendo un estado del arte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer ensayos acerca del significado de un término, de un concepto o de varios de ellos, o una explicación a una situación que queremos estudiar. Hacer ensayos, escribir ya respecto a la interpretación que estamos haciendo de ellos. Podemos hacer recreación de lo que ellos ya tienen. Eso es reseñas, resúmenes, síntesis, incluso tablas resumen en las que diga, el autor fulano dice esto, el autor sutano, lo central es esto otro. Como en viñetas, como punteando las ideas de cada uno. Comprendemos más el objeto de estudio porque estamos diciendo desde el autor 1 que se comporta así bajo tales circunstancias y desde el autor 2 bajo estas otras circunstancias se comporta de otra manera. Ya podemos identificar cuáles son las tendencias, o sea, hacia dónde se han ido los investigadores con respecto a que con qué fin investigan respecto a ese tema.
y qué temas han dejado de lado y no los han estudiado todavía y que están relacionados con el que nosotros queremos investigar. También ya podemos plantear líneas de trabajo para hacer el trabajo de campo que nos lleve a comprobar las hipótesis que nosotros nos estamos planteando respecto al tema. Bueno, para saber cuáles son los alcances y cuáles van a ser los límites de mi estado del arte, me debo hacer estas preguntas. ¿Qué tanto se ha investigado respecto al tema? Con el ejemplo es, ¿qué tanto se ha investigado respecto a la calidad de la educación en México? ¿Quiénes han investigado sobre calidad de la educación? ¿Qué vacíos existen? ¿Qué logros se han conseguido hasta ahorita? ¿Desde qué dimensiones se ha investigado sobre calidad de la educación? ¿Y qué aspectos faltan por abordar? Y esa es mi área de oportunidad, los aspectos que aún faltan por. Ahora, la diferencia que les desmarcaba ahorita, un marco teórico nos dice, este es el autor o los autores básicos a través de cuyos postulados integrados yo voy a demostrar mis hipótesis y voy a explicar el comportamiento de mi objeto de estudio. Recuerden, el marco teórico es el producto y el proceso es la indagación que le podemos llamar estado del arte. El estado del conocimiento. El estado del conocimiento puede ser sinónimo de estado del arte. ¿Y qué es? Es en un mismo campo o en una misma disciplina que se ha producido en cuanto al tema de investigación y también con qué métodos se ha hecho la investigación. Y el estado de la investigación, que es estado de la cuestión también, dar cuenta de la distribución de qué grupos académicos están. Eso pareciera, están investigando sobre el tema y desde qué perspectiva. Eso pareciera como ilógico, estar de más el estado de la investigación. Pues no, fíjense, principalmente en México, les doy ejemplo, en la UAM, y no en toda la UAM, más bien en la UAM Xochimilco, se produce mucho conocimiento respecto a qué es la cultura, a cómo estudiar la cultura, las diversas representaciones de la cultura en México. Hay estudios, hay posgrados, nomás para eso, para hacer el análisis de la cultura. Y su perspectiva viene siendo mucho la perspectiva de los estudios organizacionales, desde el campo de la planeación y la gestión. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a otra institución educativa, UDG tiene mucho avance en investigación y produce sobre qué es la educación abierta, qué es la educación a distancia, el uso de las tecnologías en la educación superior y media superior. Entonces, son como temáticas que se han establecido en unas instituciones con unos grupos de investigadores y sobre esas líneas de investigación han avanzado mucho. Entonces, el estado de la investigación es ir a meterse al nicho. Incluso en algunos posgrados de mucha calidad dicen, a ver, búscate donde, cuando yo soy estudiante de un posgrado de calidad, me dice mi tutor, me dice mi asesor de tesis, mi director o el director o el secretario académico del programa, me dice, ¿sabes qué? ¿Dónde está la universidad donde se está produciendo conocimiento? Y en cualquier parte del mundo y te vas.
allá es donde te queremos, que te formes por unos días, acompañes a los investigadores que están produciendo conocimiento en el campo. Entonces, eso es el estado de la investigación. ¿Qué competencias deben desarrollar ustedes como investigadores para poder tener un buen estado del arte en cada tema que vayan a investigar a lo largo de su vida de investigador? Bueno, hay que tener competencias básicas para indagar, confrontar, contextualizar, conjeturar, o sea, sacar conjeturas. Hay otras de percepción, de observación, de pensamiento y, sobre todo, una muy importante, de construir conceptos. Capacidad para apropiarme de un significado, del otro, y con esa síntesis yo construir uno propio. Eso realmente debería de ser lo que hiciera un doctorante. Un discurso propio, eso es una tesis, la elaboración de un discurso propio. Bueno, también se requieren algunas instrumentales de lenguaje, de operaciones cognitivas, de interpretación. Otras textuales y discursivas, saber armar textos. A propósito de ello, les voy a subir unos instrumentos de evaluación, una hoja de cotejo y quizá una rúbrica donde les explique los dos trabajos que ustedes van a entregar. Uno al final de la segunda semana de este curso y otro al final de la cuarta semana. Avance del estado del arte, el marco teórico, avance del marco teórico al final del curso. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son las competencias que queremos desarrollar y los niveles de logro con eso. Bien, continuamos. La elaboración del estado del arte puede lograrse con la siguiente secuencia. Hay que leer, hay que buscar primero, luego leer de forma estructural. Es decir, como les dije ahorita, primero el nombre del autor, una síntesis que puede estar en la introducción, que puede estar en un resumen, y el índice para ver qué contiene. Estructuralmente ubicar esa obra o ese autor. Identificar las partes que componen al texto que nosotros hemos seleccionado. Analizar y entender cómo se ha realizado el estado del arte que ellos deben de haber elaborado, cada autor, para poder llegar a tener ese producto que nosotros tenemos en la mano, su texto. Entender la manera como ellos, los autores, proponen una solución nueva para un problema que se han planteado de investigación. Y entonces nosotros también nos hemos planteado un problema de investigación que puede ser el mismo o muy similar y ya empezamos a ver que ellos lo solucionaron bajo las condiciones de su contexto. Habría que ver en nuestro contexto si se parecen las condiciones, entonces la solución que ellos dieron pudiera ser también para nosotros una solución. Comprender cómo comprueban sus hipótesis, qué hacen para comprobar sus hipótesis. Comprender cómo plantean conclusiones y revisar muy al detalle, eso es muy importante, este autor en qué otros autores se basó. Para interpretar lo que leemos, existen dos grandes metodologías, llamadas, y muy antiguas por cierto, heurística y hermenéutica. La heurística consiste en descubrir, encontrar lo que es lo principal, lo que es estructural, lo que es la parte que le da vida al texto, sacar lo básico, lo que le da sentido, lo que es el plan de la obra. Y la hermenéutica es un poquito más complicada, pero un poquito más científica también. Sirve para explicar, traducir, interpretar los textos y explicar las relaciones que hay entre cada una de las partes que lo componen y con el contexto
y los hechos de la vida real que se establecen en ese contexto del texto que nosotros estamos analizando. La hermenéutica implica hacer una reflexión filosófica sobre el sentido de la obra que analizamos. ¿Por qué reflexión filosófica? Porque la filosofía nos dice si el fin de producir conocimiento es un fin que le sirva a la humanidad. Y si no lo es, te dice que no produzcas ese conocimiento y no lo reproduzcas. Y también es la relación que se establece entre teoría y práctica. Si yo estoy revisando un documento y digo que la explicación que da ese autor me sirve para yo también dar explicación en mi contexto sobre cómo se comporta mi objeto de estudio, tengo que establecer cómo llevar a la práctica ese planteamiento teórico, pero que sea coherente. No voy lo de un contexto a traerlo al otro sin que haya una coherencia establecida. La mayor parte de las cuestiones que tienen que ver con educación, si se han producido en Europa, es muy difícil venirlas a colocar acá. Si se han producido en Estados Unidos, es muy difícil venir a tratar de explicar la situación en México con teorías de otras latitudes. Bueno, hay dos momentos que tenemos para hacer un análisis hermenéutico, o sea, para interpretar a través de la hermenéutica. Es lo que llamamos el pretexto y el texto, son dos momentos. Y aparte hay otro elemento que no es un momento, sino que es un elemento que unifica al pretexto con el texto y que se llama horizonte de sentido. Con esos tres elementos tenemos un punto de partida para iniciar el análisis hermenéutico y volver a ese punto de partida en lo que llamamos el círculo hermenéutico, es la metodología. Pero una vez comprendido, cuando partimos no comprendemos el texto, no lo hemos analizado. Cuando vamos al pretexto y después al texto y tocamos el horizonte de sentido, entonces hemos llegado al punto de nuestra partida, al autor o a la obra que hemos elegido para analizar, pero ya estamos ante ella con comprensión. ¿Qué es el pretexto? Es el primer momento del trabajo hermenéutico y se resume con estas palabras. La comprensión solo alcanza sus verdaderas posibilidades cuando las opiniones previas con las que se inicia no son arbitrarias. Entonces, el pretexto es cuando tomamos, por ejemplo, un libro y antes de eso le ponemos mucho interés en entender la introducción del mismo. Mejor aún, la introducción la hace el mismo autor. Mejor aún si hay un prólogo. Él nos va a decir, antes de que surgiera el libro, cuál fue el camino que siguieron los autores para poder producir ese conocimiento y plasmarlo en esa obra. Nos va a decir cuál fue el método para producir ese conocimiento y plasmarlo en esa obra. Entonces, el prólogo nos va preparando para entender la obra misma. Ese es el pretexto. Y el texto está conformado por el lenguaje, la narrativa, las imágenes, las acciones. Y hay un horizonte de sentido. El horizonte de sentido es toda la obra con su narrativa, con la suma de todos esos aportes que nos está dando, nos está queriendo llevar a aterrizar en un lugar, en un punto. Y ese punto es un determinado logro de comprensión acerca de la temática que es en torno a la cual está todo el discurso de la obra. Ese punto al que nos quiere llevar es el horizonte
Y de sentido porque el sentido es decir hacia dónde se dirige el discurso. Entonces, esos tres elementos, pretexto, texto y horizonte de sentido, conforman lo que llamamos el círculo hermenéutico y son esenciales para poder aplicar la metodología de interpretación de textos llamada hermenéutica, de discurso también. Hay tres momentos o pasos que son comunes. Bueno, muchos autores hablan de la hermenéutica, muchos. Algunos dicen que son otros los elementos o los momentos, pero hay tres elementos en los que siempre todos los autores que hablan de hermenéutica los mencionan: la contextualización y la clasificación. Son dos de ellos y la categorización es otro. Contextualización. Siempre que aplicamos la hermenéutica, tenemos que contextualizar. Les doy un ejemplo. En una investigación que me correspondió hacer sobre el bachillerato semiescolarizado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entrevisté a egresados para ver qué decían respecto a la calidad de los docentes, del desempeño de sus docentes en ese bachillerato. Entonces, una de las egresadas decía: no, hombre, el maestro de química, estaba yo entrevistándola cara a cara. El maestro de química, y dijo el nombre. Dice, es un hombre que tiene una educación bárbara. Y una educación bárbara, ¿cómo lo interpreto? Tuve que analizar su cara, su expresión, para poder entender que bárbara para ella significaba una gran educación, que le estaba alabando su educación y no criticándosela en forma destructiva. Si eso lo hemos leído nada más y no analizamos en qué contexto lo dijo, oye, ¿cómo eres bárbara? ¿Regañaste a los alumnos? Oye, ¿cómo eres bárbara? Cometiste este error. O sea, la palabra bárbara y de repente al escucharla puede cambiar el sentido de lo que realmente quiso decir. Entonces, contextualizando, podemos llevar nuestra interpretación precisamente hacia donde la persona que lo dijo quería que fuera el significado. Clasificación. Tenemos que determinar cómo sistematizar para cuando tenemos varios autores y hay que sistematizarlos y decir, este lo pongo entre los sociólogos, este lo pongo entre los pedagogos, este lo pongo diferentes criterios para poder no tenerlos todos revueltos los autores del estado del arte, irlos clasificando. Y hay otro, ¿qué estamos diciendo? Son partes del trabajo de hacer el estado del arte que cuando aplicamos la hermenéutica, o sea, la metodología para interpretar, todos los autores que nos enseñan hermenéutica nos hablan de esos elementos. Entonces está la categorización. Para este momento se tiene en cuenta la jerarquización. Muy bien, todos, por ejemplo, los que yo encontré que hablaban de calidad de la educación, decían que la calidad de la educación es un concepto muy amplio y que dentro de él caben otros. Por ejemplo, cobertura, equidad, pertinencia, etcétera, etcétera. En la categorización tuve que poner en lo más alto, lo más complejo y más elaborado, calidad de la educación. Y en los menos elaborados, pertinencia, cobertura y equidad. De eso es de lo que se trata. Ahora sí, las estrategias metodológicas que se utilizan en la construcción del estado del arte.
¿sí? Una estrategia que es la preparatoria. Ir a buscar en todos lados en los que tenga acceso algo que tenga que ver con mi objeto de estudio. Primero tengo que saber cuál es mi objeto de estudio. Y luego, ¿cuál es el tema respecto a ese objeto de estudio? ¿Sí? Mi objeto de estudio es la relación entre, en este ejemplo que les estoy poniendo, los programas educativos y vamos a delimitarlo en Culiacán, Sinaloa y de educación superior, de educación media superior, los programas educativos de educación media superior y la calidad de la educación en México con respecto a esto. Bien, entonces ya está mi objeto de estudio. ¿Qué tema? Pues la calidad en el bachillerato. ¿Qué tipo de lenguaje? Es un tipo de lenguaje que viene de la planeación, de la economía de la educación. Y últimamente le están metiendo mucho de la teoría educativa, principalmente el constructivismo, porque en torno a calidad de la educación están poniendo mucho énfasis en la formación de los docentes para que haya docencia de calidad. Descriptiva. También tiene que haber una estrategia descriptiva. Para no tener todo el volumen de libros y de escritos y tengo que ir haciendo los resúmenes y describir de qué habla cada autor, cuál es lo esencial de su obra. Constructiva, ir buscando en qué enlazan, cómo se enlazan, qué aristas de mi problema se analizan a través de un autor y cuál de la otra. Interpretativa, necesariamente si voy a leer a otros tengo que interpretarlos. Y de extensión, buscar todo tipo de investigaciones y todo tipo de publicaciones al respecto. Muy bien, esta es la secuencia lógica para hacer un estado del arte. Ver la introducción de cada obra. Ver cómo se desarrolla el contenido de cada obra. ¿Qué le busco? ¿Cómo delimitaron? ¿Cómo definieron? ¿Cómo se caracteriza el análisis que ellos hicieron? Buscar qué problemas trataron, a ver si es el mismo que yo o se parecen. ¿Cómo plantearon la metodología esos autores que yo tengo en mi estado del arte? ¿Cuáles son los enfoques epistemológicos? Si son muy positivistas, si son muy dialécticos, etc. Si son muy tecnológicos, ¿qué conclusiones sacaron? ¿Y qué resultados de nuevo conocimiento tenemos? ¿Y cuáles son su nombre de los proyectos? ¿Qué tanto avance tecnológico podemos encontrar ahí? ¿Y qué tanto dominan? Ay, Dios. La secuencia lógica y general a través de otro autor. ¿Sí? Muy bien. Al último tenemos el cómo jerarquizar, a qué le debemos de dar más importancia. Bueno, a los artículos en revistas especializadas. Y si están indexadas mejor, se les llama journal. A ponencias que se hayan presentado recientemente y con temáticas muy parecidas a la nuestra de investigación. A actas de academias, o sea,
escritos en lo que digan que están haciendo grupos de investigadores en diversas instituciones del trabajo académico colegiado. Tesis de grado, si estoy haciendo una tesis hay que revisar otras tesis y sobre todo libros. Bueno, ahora quiero que ustedes más o menos me digan, me hagan saber si más o menos entendimos, si tenemos alguna duda, por favor a través del chat. ¿No hay dudas? Ignacio, ¿hemos entendido? Laura, José Luis, Olga, Eric, Francisca. Bueno, parece ser que tenemos dificultades para comunicarnos. Les voy a encargar, por favor, que se comuniquen a través de la plataforma. Ahí tenemos un espacio en el foro para preguntas y también está mi mail para que me puedan enviar todas sus preguntas, todas sus dudas y se las voy a contestar con mucho gusto. De momento no me queda otra más que despedirnos. Recuerden, estén pendientes del foro y estén pendientes de los materiales que se van a subir porque son los lineamientos para hacer 2 trabajos que son con los que se van a calificar este curso. Por favor. Nos vemos.